tema. Hoy día tenemos dos expositores de primer nivel. Uno es el almirante Jorge Montoya y otro es el connotado periodista, amigo mío además, César Campos. Y les doy la bienvenida, les agradezco su presencia y vamos de frente al tema, que es hoy día el análisis del mensaje presidencial del día de ayer, el 28 de julio. Luego haremos los comentarios. Gracias por estar presente y mil disculpas por la demora. Listo. Ítalo. Yo solamente voy a presentar rápidamente a Jorge primero. Jorge Montoya, el almirante Jorge Montoya, estudió posgrado de escuelas de calificación, Escuela Superior de Guerra y en el Colegio Interamericano de Defensa. Fue comandante de la Escuadra y comandante general de operaciones del Pacífico. Y culminó su carrera como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Desde 2008 ha sido asesor de 4 ministros de Defensa y forma parte del Consejo Consultivo del Comandante General de la Marina. Integró también el Comité Consultivo de la AIA. Así que, almirante, le cedo el micrófono. Gracias por la paciencia. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y empezaremos a hacer un análisis del mensaje presidencial. Bueno, empezaré por decir que el mensaje presidencial es un mandato constitucional, como todos sabemos, y ese mandato constitucional está normado en la Constitución y tiene sus reglas. Dice que el presidente está en la obligación de presentar un mensaje anualmente al iniciar la primera legislatura ordinaria, que debe contener una exposición detallada, lo leo exactamente como dice la Constitución, de la situación de la República y las mejoras y reformas que el presidente juzgue necesario y conveniente para su consideración por el Congreso. A la vez, este mensaje debe ser aprobado por el Consejo de Ministros. O sea, para partir del análisis, es un mandato constitucional y ha sido aprobado por el Consejo de Ministros en cumplimiento de la Constitución. Así que nadie desconoce lo que está escrito en este mensaje. Luego, el otro aspecto para analizarlo es situarnos en una plataforma de referencia. ¿A qué me refiero? Cada uno tiene su óptica y su visión en base a su experiencia, su profesional, su vida y una serie de factores que intervienen en generar una opinión crítica a cada uno de nosotros de manera diferente. Pero existe algo que debe ser común para todos cuando analizamos algo, saber desde qué punto lo estamos viendo. Yo he escogido el punto de la situación histórica por la que estamos pasando. Estamos bajo una pandemia muy feroz que nos está haciendo daño ya hace muchos meses. Entonces, el punto de referencia para mí, para enfocar este mensaje, es situarnos en esa situación. La situación de la República en este momento, como dice la Constitución, que debe ser informada, estamos sometidos a una lucha implacable contra un virus que nos está atacando fuertemente. Entonces, partiendo de eso, y contrastando el mensaje, la estructura del mensaje con la situación actual, no conversa. Este mensaje está lleno de ofrecimientos y de cifras, muchas de esas cifras engañosas, no digo que falsas, sino engañosas como se presentan, que lleva a la confusión, pero sería bueno darle una revisión. Pero antes de pasar a esa revisión, quiero seguir con el tema de la perspectiva que lo estoy mirando. Al estar en una situación de conflicto como estamos en este momento, lo más parecido a una guerra es lo que estamos viviendo. Si el gobierno, al iniciarse este problema, no definió cuál era el enemigo, contra qué tenía que combatir y a qué tenía que proteger, entonces las estrategias que ha desarrollado están mal. Y el tiempo está dando la razón de lo que hablamos ya hace muchos meses, que no había un planeamiento adecuado a la situación. ¿Por qué? Porque antes de iniciar cualquier cosa hay que definir al enemigo en este caso. El enemigo es el virus. El virus, ¿a quién ataca? Ataca a los combatientes, a los que van a combatir al virus, los ataca el virus. Y esos combatientes que van a defenderse del virus que los ataca, necesitan también trabajar. ¿Por qué necesitan trabajar? Porque si no trabajan, no comen. Necesitan ingresos para poder sobrevivir. Y esos ingresos se dan mediante el trabajo. Otro factor, que tenemos el 70% de la población que son informales. Entonces, la estrategia que se aplicó fue equivocada desde el inicio. ¿Y por qué fue equivocada? Porque se congeló a la población.
O sea, se dividió a la persona al ser sujeto de protección en dos. Y se le dio más prioridad, entre comillas, más prioridad a la salud. Acá las dos cosas van de la mano. La salud y el trabajo van juntas. Entonces, la estrategia que tuvo que desarrollar el gobierno debió ser una estrategia que considerara esas dos cosas. ¿Cómo mantengo yo a mi población con vida, a la vez trabajando y evitando contagios? No se desarrolló así la estrategia, por eso estamos como estamos. Aún es tiempo de poder de modificar esto y mejorar la situación que estamos viviendo. Es cuestión de tomar conciencia del tema, que hasta ahora no se toma. Bueno, en función a eso, vamos a hacer algunas críticas a lo que ha manifestado el presidente en su mensaje. Empezando por lo primero que dijo: hemos enfrentado 4 crisis políticas. Una crisis política en la cual asumí el mando, dijo. Una crisis de la corrupción por los audios de la vergüenza, y se olvidó de la corrupción de Odebrecht, ¿no? O sea, la crisis de corrupción, cuando él tomó el gobierno, él fue parte también de ese problema como vicepresidente, había sido ministro de Estado también por el gobierno que él representaba al inicio, así que fue parte de la crisis. No puede decir que la crisis lo sorprendió. Y la crisis de corrupción, con relación a los audios de la vergüenza, no debió haber crisis. Lo que debió hacerse debió ser una intervención con el primer audio que se detectó para ver la ilegalidad de su procedencia y parar esa filtración permanente que hemos tenido bombardeando la población durante mucho tiempo. Y el gobierno no tuvo la voluntad política de hacerlo, por el contrario, lo permitió. Así que esa crisis es responsabilidad del gobierno también. Luego, la crisis de gobernabilidad, que me obligó a disolver el Congreso. Eso para mí es una mentira. Todos los que tenemos dos dedos de frente sabemos que rompió el orden constitucional porque quiso, y sin consejo de ministro que lo respalde, porque sus ministros habían renunciado en ese momento. El fallo del Tribunal Constitucional me tiene sin cuidado. Somos respetuosos de las leyes en una democracia, pero me tiene sin cuidado porque hay magistrados que no deberían estar en el Tribunal Constitucional. Cometieron prevaricatos, fueron denunciados en el Congreso, y la mayoría del Congreso en ese momento lo congeló y no actuó como debió actuar. Si hubiera actuado, esos magistrados estarían en su casa y hubieran habido otros magistrados probos que hubieran podido dar muy posiblemente una opinión diferente. Y luego menciona la crisis de la pandemia, de la cual también es responsable porque la medida que ha tomado, que se ha echado flores durante su discurso diciendo que ha sido el país que más duro tuvo la cuarentena, no sirvió de nada, porque se equivocó de cuál era el enemigo, se equivocó a qué población se estaba protegiendo, se equivocó cómo viven los peruanos, desconectados de la realidad, él y su Consejo de Ministros. Luego de eso, mencionó que sus líneas, cuando tomó el gobierno, 5 líneas de gestión: integridad y lucha contra la corrupción. ¿Qué integridad puede haber cuando se contrata gente por favores y no se toma ninguna acción para corregirlo? Él directamente, como presidente, si se equivocó, lo corrijo. Hasta la fecha dan largonas, no se presentan a contestar los llamados del Congreso. Eso no es integridad. Así que su primer punto de integridad lo rompe él mismo. Lucha contra la corrupción. Tenemos muchos ejemplos para poder dar, porque la corrupción existe, está en el ambiente, no se va a sacar con una orden ni con una ley. Hay que empezar a enseñar en la familia. Desde ahí vienen los valores. Y no veo que haya ninguna de esas cosas en camino. Vamos a ver después, analizando otras cosas, dónde se pueden producir puntos de corrupción en el mismo mensaje que ha traído el presidente. Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad es otro tema que menciona en sus 5 ejes de acción. Sin embargo, empezó otra vez debilitando al Congreso, se mete con el Poder Judicial, no fortalece las instituciones, él mismo las debilita. Ya tuvimos el ejemplo de qué pasó con el Congreso anterior, independiente de la calidad de los congresistas y de lo que hizo el Congreso. Me refiero a lo que hizo el presidente, un enfrentamiento permanente contra ese Congreso. Crecimiento económico, equitativo, competitividad y sostenibilidad. Tenemos la caída de PBI más grande en 100 años. Así que no funciona su eje económico. Desarrollo social y bienestar de la población. No lo tenemos. Descentralizar efectos para el desarrollo. Igual. O sea, sus ejes
que ha mencionado no los cumple él mismo. Sin embargo, los menciona y los habla de otra manera, de una manera muy ¿no? popular para que la gente crea que está haciendo las cosas así. Pero no es así. Después mencionó que hemos tenido una cuarentena que redujo al 84% la movilidad social. Yo quisiera preguntar cuál es esa movilidad social que redujo o cómo la miden. No entiendo cómo pueden medir la movilidad social y poner un número de 84%. No tengo idea. No lo puedo contrastar con nada. 135 días de encierro que no sirvieron para nada. Luego hace una mención de manera desordenada, estoy siguiendo el discurso del presidente, de manera desordenada, de ahí se salta al Reino Unido, un gobierno de Estado, un convenio de Estado a Estado para una inversión de 7.000 millones de soles en hospitales y centros de salud. Y lo pone como gran cosa. O sea, los peruanos somos unos incapaces que no podemos realizar nuestras obras, tenemos que tener un extranjero para que las haga. Y eso de gobierno a gobierno, no existen gobiernos que construyan, los gobiernos no tienen empresas. Los gobiernos señalarán a la empresa de su preferencia para que haga el trabajo. Ahí también hay corrupción, puede haber corrupción. Luego, como gran cosa, dijo que los medicamentos eran bien popular para todo el mundo y obligó a que se vendan medicamentos genéricos, como si fuera una gran cosa. Todos sabemos que muchos de los genéricos no están con la calidad que deberían tener para poder sanar a la gente como deben sanarla. Después mencionó de 22.000 contratos de médicos para el sector salud. Actualmente hay cientos de médicos que no han sido pagados desde el mes de enero o un poco menos por los contratos casos terceros que tienen, por una negligencia de los que tienen que tomar esta acción. Los médicos están haciendo protestas, la última fue en Arequipa, ¿no? Y nadie los escucha y ellos siguen trabajando y estando en primera línea de defensa para protegernos a nosotros, a la sociedad. Sin embargo, se vanagloria diciendo que han contratado 22.000 y los que están trabajando no están contratados, no están bien pagados, no les han pagado. Después, otro punto, la unificación del sistema de salud. Me he saltado varios porque no vale la pena mencionarlos. La modificación, la unión de los sistemas de salud que existen en el país. Menciona al MINSA, menciona a Salud, las Fuerzas Armadas. Cada sistema es diferente. No hay forma de poder unirlos porque uno da la orden de que se unan. El salud es un sistema de aportes, o sea, los dueños del sistema de salud son los propios aportantes. El MINSA es un sistema del Estado, tienen tarifarios diferentes, o sea, yo entiendo que tiene que hacerse, sí, pero no es un ofrecimiento de que lo va a hacer en un año, esto toma años para poder realizarlo. Tiene que unificarse, homologarse a las cosas para poder entenderse, y luego con el sistema que tienen de salud, la IAFA tiene que ponerse de acuerdo para ver cómo van a considerar las valorizaciones de cada uno para que cada uno pueda atenderse en los hospitales. Ahora, actualmente en la pandemia, dijo que en las clínicas particulares uno podía ir a cualquier sitio a atenderse. Falso, no se podía. Hemos visto cómo la gente mendigaban atención hospital por hospital para ver si los recibían. Y si iban a una clínica particular tenían que dejar una garantía de 20.000, 30.000 soles. Palabras, 4 meses se pasó diciendo que no había sucedido nada hasta que después dijo hay que hacer un convenio con las clínicas. Y ese convenio con las clínicas hasta la fecha ya no sabemos qué ha pasado, porque creo que no se ha atendido hasta ahora nadie en una clínica particular transferido de un sistema de salud. O sea, fíjense lo complicado que es el tema y cómo fácilmente se puede vender como que se va a hacer. Eso no se va a hacer, es imposible hacerlo en este tiempo. Habrá que caminar en ese sentido y llegar al final. Pero para poder hacer eso hay que partir de una realidad y hay que mostrarlo y decirlo con verdad, no engañando a la población. Después viene el tema de la política de subsidios, los bonos. Los bonos que dio generaron puntos de contagio a lo largo de todo el periodo que estuvieron dándose, por las colas que se generaban en los bancos, por la mala información a la población, por hacer populismo barato con la población necesitada para decirles que le iban a dar un bono a la gente que no tenía que comer. Entonces esa gente que no tenía que comer se levantaba a las 4 de la mañana para ir al banco a hacer cola. Y se contagiaban, incrementaron los contagios por eso, por una negligencia del gobierno, una mala aplicación de una política, y lo pone como una cosa buena en el mensaje. Claro que es bueno que la gente reciba. Actualmente hay personas que no han recibido el bono y que están en la extrema pobreza. No se ha podido
no se han podido inscribir y los que se han inscrito no les contestan. Y se lo digo con seguridad porque he hablado con esas personas, se me han acercado a pedirme ayuda, cómo hacer para poder contactarse y que los inscriban. Ya se inscribieron, le dijeron algunos. Ahora le dicen que vuelva a llamar por teléfono y le están en una cola y una espera telefónica que realmente es enfermante. Y dice que va a dar ahora más a 8 millones de hogares, más bonos. Va a generar más colas y más puntos de contagio. Cuando uno ofrece estas cosas, tiene que saber cómo va a implementarlas. Yo entiendo que no tenemos un padrón hecho, que es un trabajo de enanos. Entonces, si es un trabajo de enanos, no se puede ofrecer que se va a hacer. Hay que hacerlo de a pocos y cuando se tiene la certeza, ya se le comunica específicamente a los que van a recibir para evitar estas cosas. La gestión es pésima en este gobierno. Después tenemos otro dato para analizar. El bono para las Fuerzas Armadas y los médicos de salud que han dado ahora. Las cifras que dicen de efectivos están equivocadas, eso no es el número. Y si los han dado los ministros lo han llevado de error al presidente. Y si han querido redondear, no se puede redondear 20.000 hombres. Pues. No podremos redondear 2, 3, una decena, pero cientos de personas no. El número que ha dado no es correcto. La cantidad de plata que ha dado para este bono es vergonzosa. ¿Por qué? Primero, que para las Fuerzas Armadas no debieron darle ningún bono. Las Fuerzas Armadas trabajan porque tienen que trabajar y esa es su tarea. Pero si quisieron darlo, debieron darlo de manera uniforme a todos. La Fuerza Armada es un equipo que trabaja en conjunto. Para que la gente esté en la calle en primera línea, tiene que haber 2 o 3 personas más administrativas permitiendo que ellos puedan estar en la calle. Entonces, ¿qué han hecho los sabios estos? Han dicho solo los que están en la calle van a recibir. No tienen ni idea. Y el ministro, que es ministro de Defensa y es un militar, parece que se ha olvidado de dónde vino. Y aceptan este tipo de cosas. Eso para mí es inaceptable. Es una ofensa a la Fuerza Armada. En la Fuerza Armada, más del 40% de gente no ha recibido ningún bono. Y se han quedado encerrados meses haciendo el soporte para los que puedan salir a la calle. El otro número para verificar, 96% de personas, de niños que han recibido la educación a distancia. ¿Cómo pueden haber recibido el 96% la educación a distancia cuando, de acuerdo al INEI, el 30% de hogares solamente tiene televisión con cable? El 30% tiene computadoras, el 30% de peruanos, nada más, y el 40% ingresa a Internet. ¿Cómo estamos en el 96% de recepción? Imposible, pues, imposible. Quizás tendrán otro tipo de ayuda, pero no es la Internet ni la línea que se está diciendo que están haciendo. Están trabajando los profesores, los maestros, ellos son los que están haciendo el esfuerzo, no las redes, la red dorsal, por ejemplo, ya que estábamos hablando de esto, la red dorsal digital, el gobierno peruano la pagó hace varios años, hasta ahora no funciona. Y el presidente ha sido ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Por qué no funciona esa red? Que podría servir para estas cosas. Entonces, hay que analizar muchas cosas, contrastarla con la realidad para ver si estamos hablando de lo mismo, estamos hablando en términos diferentes. ¿No? La plataforma digital, yo entiendo que es algo muy bueno y que tenemos que seguir en ese camino. Habla de 900 millones de visitas. Eso significa que son 50.000 visitas por hora. No sé si habrá 50.000 peruanos que entran cada hora a hacer esta búsqueda, o de repente es en el mundo. Soy ignorante en ese tema, pero de todas maneras me llama la atención el número. Luego menciona otra serie de ofrecimientos, ¿no? Y llega a otro punto de gobierno a gobierno. Nuevamente, la línea 3 y 4 del metro. A mí me indigna cuando regalamos nuestro dinero al extranjero cuando los peruanos lo pueden hacer. Me indigna de sobremanera. Y me indigno más cuando hay ineptos en el gobierno o en la administración pública que no pueden llevar a cabo un proceso licitivo para dar esto una buena pro bien dada. Porque significa que esa gente está robando la plata. Está trabajando donde no debería hacerlo porque no tiene el conocimiento, ni la decisión, ni la voluntad, ni la honradez para hacerlo. Porque si la tuviera se podría ejecutar y no tendríamos que traer a ningún extranjero para hacerlo. Entonces, que me expliquen cómo va a ser esa financiación. ¿Se le va a dar en concesión el metro? ¿Va a ser una inversión extranjera o va a ser pagada por peruanos? Si va a ser pagada por peruanos, ¿por qué traemos extranjeros? ¿Por qué no la hacen nuestros constructores? Nuestros ingenieros están capacitados para hacerla. No hay ninguna tecnología oculta para nosotros en ese tema. Somos buenos constructores.
Y luego viene el tema de las Fuerzas Armadas. Lo menciona diciendo lo que han hecho, pero acá hay un tema que no lo ha mencionado para nada, y es el presupuesto. Las Fuerzas Armadas se están desgastando, se han desgastado con el niño primero, ahora se han desgastado con esta pandemia por el uso de los equipos, el transporte aéreo que se ha explotado al máximo para ayudar, el transporte terrestre, todo eso son maquinarias que necesitan mantenimiento y operación continua, y eso es un costo, y no han dado un centavo más. O sea, las Fuerzas Armadas pueden caminar 6 meses más y se van a plantar. No hay nada para el presupuesto adicional de las Fuerzas Armadas. Tenemos que mejorar nuestras capacidades. Otra cosa, los buques, las plataformas grandes son como una fábrica, no paran nunca. Funcionan todo el día y necesitan gente permanente en esos lugares. El esfuerzo que se está haciendo no puede ser indefinido. También anunció que iban a continuar con el estado de emergencia para que las Fuerzas Armadas apoyen en la seguridad. Error. La policía tiene la capacidad para hacerlo. Falta gestión, mayor decisión y gestión de cómo ordenar la ciudad. Las Fuerzas Armadas tienen su propia tarea, mantener su equipamiento para el combate, que no está manteniéndose como debe ser, porque no dan los recursos que deben dar. Entonces, todas estas cosas tenemos que tenerlas presentes siempre cuando se escucha uno de estos discursos donde creen que están en el mundo engañando a todo el mundo, ¿no? No es así. Después, entre líneas, ahí en el mensaje dice Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos del país. Yo pediría que los empresarios pongan mucho ojo en este tema y entren a analizarlo, porque dice que es para combatir la informalidad, disminuir las brechas de igualdad de oportunidades y derechos en el ámbito empresarial, así como distraer las prácticas contrarias a la dignidad humana. Acá hay que ver cuál es el trasfondo y quién está manejando esto, porque esto lo dice la Constitución. La protección de los derechos humanos, la dignidad de la persona, está en los deberes de la persona en la Constitución, no necesitamos ninguna ley adicional. Si están haciendo esto es con algún efecto ideológico de la extrema izquierda para controlar las empresas o para cerrarlas o para pasarlas a estatizar. Hay que tener ojo en este asunto, no lo dejen de lado. Investiguen lo que tienen que hacerlo para ver de qué se trata. Habló también de que en agosto iban a incrementar el número de policías en la calle con los alumnos de las escuelas de policía. Eso me parece un error también. Los alumnos que no se han graduado deben continuar haciendo el estudio que tienen que hacer para salir como buenos policías, no cortarles su educación para sacarlos a la calle para hacer el show de que está dando más gente. La delincuencia no se controla con más gente, se controla con inteligencia. Tenemos infinidad de cámaras en la calle, cámaras de vigilancia, puestas por particulares, por las municipalidades. Lo que tienen que hacer es homologar, normar y controlar, y a través de esas cámaras poder tener un control de la ciudad lo mejor que se pueda, con puntos de control relacionados a donde son la mayor cantidad de crímenes. Esto es cuestión de darle un poco de paciencia al tema, trabajarlo con inteligencia y se va a lograr un mejor control. Y también la población tiene que participar. Nosotros no estamos pintados, nosotros tenemos que colaborar con nuestra seguridad. Si vemos a alguien robando, agarremos un pito y comencemos a tocarlo y que salgan todos los vecinos a ver si el ladrón ese va a volver a ese barrio. Así se hizo en la época del terrorismo, acuérdense, y se logró evitar de que los terroristas hicieran atentados en la calle. Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas. Bueno, llego hasta acá para dar espacio a las preguntas y dejar a César también que dé sus opiniones. Muchas gracias. Gracias, almirante, por su ponencia. Ahora sí le doy el pase a César. Un momento, te voy a dar audio. Para presentarte, César. César es periodista profesional y colegiado, egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializado en temas histórico-políticos, jurídico-constitucionales, locales e internacionales. Actualmente es el presidente del Comité de Libertad de Prensa del Colegio de Periodistas del Perú. Listo, César. Ya estás en vivo. Muchas gracias, Ítalo, y mi saludo a todos los participantes de Reflexiones de Pepe Pardo, a quien también expreso todo mi saludo y aprecio de siempre, y también al almirante Jorge Montoya, un querido y viejo amigo. Creo que el almirante Montoya nos ha relevado de algunos indicadores que, evidentemente, cuando uno habla en segundo lugar,
tiene que reconocer que ya se han dicho y no vale la pena redundar. En verdad, yo quisiera hacer más bien algunos esfuerzos de señalar ciertos apuntes políticos o enfoques políticos que necesariamente se desprenden del mensaje, sobre el cual, por lo expresado directamente por Jorge, todos tenemos una impresión general. Hemos escuchado ya bastantes análisis del día de ayer, hemos leído los periódicos el día de hoy, han proseguido estos análisis en diversos medios de comunicación. Por lo tanto, hay una línea común que de todas maneras hay que subrayar, que sintetiza quizás en 5 puntos la impresión general y común que tiene el pueblo peruano, la clase política, comunicadores como es mi caso, sobre lo dicho por el presidente Martín Vizcarra el día de ayer. Primero, que ha sido autocomplaciente. En segundo lugar, ha sido incoherente. En tercer lugar, sin medidas concretas para enfrentar al coronavirus. Cuarto lugar, sin medidas concretas para enfrentar la crisis económica. Esto es el titular el día de hoy del diario Gestión, por si acaso, los 2 últimos señalamientos que he hecho. Y finalmente, lleno de promesas sin haber cumplido algunas anteriores. Todos nos hemos forjado, repito, una opinión en torno a el mensaje presidencial. Por lo tanto, en política es muy flexible cualquier enfoque que uno pueda dar. Yo me voy a limitar simplemente a estos 5 puntos y sustentarlos por qué razón los menciono. La autocomplacencia creo que está de más decirlo. El presidente, como bien ha señalado el almirante Montoya, se ha apegado al artículo 118, inciso 7 de la Constitución, que solo lo obliga a dar cuenta al país a través de su representación nacional, es decir, el Congreso de la República, de lo hecho a lo largo del último año y también formular algunas ideas o recomendaciones y propuestas que él tiene para realizar en el año siguiente. No dice absolutamente nada más. Ningún mandato constitucional puede obligar al jefe del Estado peruano a que haga señalamientos de autocrítica. Esto era una expectativa que tenía la población. Pero creo que esa expectativa iba ligada además a otro tema que no debemos pasar por alto: la juramentación del nuevo gabinete presidido por el doctor Pedro Cateriano. El tema en realidad es fundamental. Pedro Cateriano apenas asumió el premierato, dijo a través de los medios de comunicación que él deseaba comparecer ante el Parlamento Nacional antes del 28 de julio, es decir, antes que el presidente Vizcarra diera este mensaje a la nación estipulado por la Carta Política Peruana. No se pudo lograr porque todos sabemos que la mayoría de voceros parlamentarios, su gran mayoría, señalaron que ni hablar, no le iban a permitir a Cateriano poder intervenir antes a pedir el voto de confianza, como lo manda el artículo 130 de la Constitución, si antes no se escuchaba al presidente. Yo entiendo que ha habido tensiones dentro del propio Poder Ejecutivo para desarrollar la naturaleza de los mensajes. Es decir, ¿quién iba a dar el vómito negro? ¿Quién iba a hablar en un sentido autocrítico? No iba a ser de ninguna manera el presidente. Él se ha resistido a hacerlo. Por lo tanto, apegado a lo que bien Jorge Montoya ha señalado, a lo que dice la Constitución. En cambio, ahora toda la expectativa derivada de este mensaje se va a centrar directamente en lo que va a decir el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, el día lunes 3 de agosto. Entonces, la autocomplacencia ha corrido a cargo del presidente para que luego todos fijemos la vista en esta alteración del cronograma que el propio Poder Ejecutivo se había trazado al lunes 3 de agosto y ver si el señor Pedro Cateriano puede ejercitar esa autocrítica, que creo yo, además, que en este transcurso del tiempo ya el gobierno a través de ciertos voceros lo está haciendo. El día de hoy, por ejemplo, algunos de ustedes ya debe haber escuchado a la doctora Pilar Macetti, la nueva ministra de Salud, con la franqueza que la caracteriza, siendo una distinguida profesional que creo que la gran mayoría de nosotros la podemos apreciar y admirar, ha aceptado que efectivamente el número de fallecidos a consecuencia del COVID-19 puede llegar a la cifra de 43.000 personas. Ella lo ha sostenido, incluso haciendo una división de lo que señala el registro de muertes en comparación al año pasado, al posible contagio que hayan tenido ciertas personas que no han sido registrados adecuadamente, sobre todo en las regiones del interior del país, y al registro oficial que ellos manejan, que, como sabemos, la semana pasada fue sincerado
antes del mensaje del presidente Vizcarra, a efectos de señalar que había un déficit por lo menos de 8.000 muertos. Es decir, actualmente el registro oficial soporta un número de 19.000 fallecidos a consecuencia del coronavirus. Ese es un esfuerzo de sinceramiento que, obligado por la realidad, el gobierno se ve compelido a hacer. Yo tengo la sensación y tengo la certeza casi de que en realidad durante toda la primera etapa con este elemento subjetivo de hacer arengas, de llamar a la unidad nacional como si fuera pues apoyar al equipo de la selección de fútbol peruano en un mundial, íbamos a tener pues simplemente que bajar la cabeza ante todo lo que decía el gobierno sin aceptar ningún nivel de crítica. Y en efecto, creo que la mayoría de la población internalizó ese sentimiento y creo que le dio un respaldo tremendo al presidente en esa medida. Martín Vizcarra se esfuerza en decir de que si no hubiera tomado las medidas de dictar emergencia y poder establecer la cuarentena y las restricciones que todos conocemos a través del toque de queda y otras disposiciones, esto se hubiera vuelto pues un carnaval y una situación descontrolada. Yo me pregunto por qué el presidente insiste en señalar eso como que una gran mayoría del país se hubiera puesto en contra, o la oposición, o los críticos, que hemos sido muchos, nos hubiéramos fijado en el hecho de que el presidente no hubiera dictado estas medidas. Yo he escrito mis columnas en el Diario Expreso, por lo menos durante el primer mes que se fijó el objetivo de la pandemia, a efectos de respaldar al presidente, incluso reconocer su liderazgo en un caso de esta naturaleza. Fue el propio presidente el que señaló, luego que ya se iba comprobando el nivel de fracaso que tenían las medidas, y ante declaraciones muy oportunas, obviamente, del almirante Jorge Montoya, de que todo el mundo se siente general o almirante, dijo en referencia a Jorge, ¿no? Después de la batalla. Ciertamente, queridos amigos, ustedes se ponen a reflexionar, quien acuñó esa frase tiene que haber sido un general derrotado, ¿no? Que había perdido, porque nadie se le ocurre hablar de que alguien está objetando y que todo el mundo es general o almirante después de la batalla si uno la ha ganado. Si yo la he ganado, no tengo críticos, es obvio. Si la he perdido, obviamente que tiene que haber críticos y tiene que haber personas que le hagan señalamientos concretos en dónde se equivocó ese general. Y como todo general, acaba de pasar en cable una historia muy interesante de la vida de George Washington en 3 capítulos en History Channel, que da cuenta cómo él, incluso ya cuando Pensilvania y cuando estaba amenazado, el centro del poder de aquel momento, que no era Washington D.C., porque Washington D.C. es una capital que se ha creado luego de la muerte de George Washington en homenaje a él, ¿no? Cuando él cruza el río Delaware, previo a eso había perdido pues una serie de batallas y una serie de enfrentamientos ante las tropas inglesas, coaligadas también con otra fuerza, con mercenarios alemanes, etc. Es un capítulo muy interesante porque da cuenta cómo George Washington lo primero que hace es decir en qué nos equivocamos, dónde cometimos un error, cómo podemos superar esta situación. Por lo tanto, yo sí creo que los generales en algún momento deben dar cuenta al país y sobre todo a sus tropas de en qué cosas se equivocó para justamente empezar una nueva etapa. Ese nivel de autocrítica no ha tenido el presidente. Yo creo que en efecto entonces hay que comenzar a mirar las cosas respecto a lo que va a decir términos muy concretos el señor Cateriano una vez que tenga que comparecer ante el Congreso el próximo lunes 3, esto que yo denomino el vómito negro del presidente del Consejo de Ministros. Hay también en esta parte de autocomplacencia algunos aspectos que la verdad llegan a sorprender por el nivel, como bien ha dicho Jorge Montoya, de mentiras y de realmente señalamientos indebidos o poco conceptuales o poco basados en la realidad. Él prácticamente se ha presentado como un presidente que ha atendido absolutamente todos los ángulos de la crisis que estamos padeciendo como efecto de la pandemia. Incluso cita a Winston Churchill, ¿no? Y señala, diciendo Churchill tenía una frase extraordinaria en la que decía: cuando enfrentamos al presente con el pasado, el único que pierde es el futuro. Pero si uno ve, ya está hoy en el segundo punto, en la base de sus incoherencias, todo lo que él
ha dicho a lo largo del discurso, prácticamente es un salvador de la patria. Y creo que ese tono, esa forma en que un jefe de Estado, en un momento delicado, por supuesto, difícil, que todos entendemos que no era necesario que él conociera o tuviera todas las respuestas del caso, tuviera que enfrentar, aún en esas circunstancias, creo yo, de que ponerse a comparar con el pasado, ningún gobierno hizo nada por la salud pública, ningún gobierno tomó medidas como él, ningún gobierno atendió la anemia, cosa que el propio diario La República el día de hoy, siendo un diario que es muy complaciente con el presidente Vizcarra, es muy pro Vizcarra, ha hecho como un checking de todas las mentiras y las dudas que genera su discurso, y realmente le ha encontrado en estas frases pues incoherencias. Eso de decir, por ejemplo, soy el único presidente que da la cara para poder rendir cuentas acerca de cuál es el estado y la situación del país como efecto de la pandemia. Bueno, no es verdad, pues no es el único presidente, lo hacen en Estados Unidos, hay información diaria, cotidiana, incluso en México, países que, como sabemos, tienen mandatarios que han resistido incluso establecer medidas muy rígidas o exageradas. En todo esto, pues, el presidente ha mostrado muchas incoherencias. Una incoherencia mayor, y que yo la veo muy grave, es batir palmas por la decisión de la Junta Nacional de Justicia de apartar tanto al fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarri como al otro fiscal Tomás Aladino Gálvez, efectivamente señalando como que si fuera un logro de su gestión haber procurado una reforma de justicia que separaba en concreto a estas dos personas. Una intromisión ridícula, absurda por donde se le mire, porque yo sí creo que esto le da herramientas tanto a Chávarri como a Tomás Aladino Gálvez para recurrir a instancias supranacionales y determinar la intervención política que puede generarse como sospecha de la decisión que ha tomado la Junta Nacional de Fiscales para separarlos. Y sin embargo, el presidente Vizcarra no dice absolutamente una sola palabra, y eso que es uno de los tres ejes del gabinete cateriano, que señala que se va a combatir la pandemia, se va a enfrentar la crisis económica y se va a garantizar elecciones neutrales, limpias, prístinas, no dicen absolutamente nada, repito, sobre lo que es la amenaza del fiscal José Domingo Pérez contra una institución política que es Fuerza Popular. Este pedido de suspensión de actividades de Fuerza Popular que ha formulado el doctor José Domingo Pérez no es un riesgo solamente para Fuerza Popular y para el fujimorismo, es un riesgo para todos los partidos del sistema político nacional. Y frente a ello, el presidente, que tiene palabras de aliento, ¿no es cierto?, por la separación de Chávarri y de Gálvez, no dice una sola palabra sobre esta amenaza. Él se escuda en que no debe intervenir en las decisiones jurisdiccionales de otras instituciones, y sin embargo, repito, como foca, se pone a aplaudir la separación de Chávarri y de Gálvez y no dice nada, absolutamente nada, ni opina sobre el tema de la amenaza que hay, repito, por parte de los jueces del caso Lavallato contra los partidos políticos. Si Fuerza Popular fuera suspendido, eso puede correr como reguero de pólvora para cualquier otra institución que tiene, en efecto, personajes dentro de su agrupación que habrán recibido dinero probablemente para las campañas electorales, que dicho sea de paso todavía no se agota la discusión si en realidad constituye un delito o es una falta administrativa según la legislación que predominaba hasta el año 2011 para las elecciones de entonces. Entonces, estamos ante una situación realmente increíble donde el presidente tiene una clara intromisión y una grave incoherencia respecto a estos temas. Otra incoherencia que yo veo es su anuncio de crear este denominado Pacto Perú como una salida para que todos nos entretengamos y seguramente no conversemos ni tampoco afiancemos. Otra de sus grandes mentiras, que es decir que lucha contra la corrupción, cuando todos sabemos que todos los fines de semana los programas dominicales están ofreciendo reportajes concretísimos y más aún con mayor ahínco y con mayor profesionalismo, el programa Panorama que conduce mi colega y amiga Rosana Cueva, donde se ve claramente cómo los familiares de amigos y los parientes de las personas del entorno, este pequeño entorno parroquial que tiene el presidente Martín Vizcarra,
logran puestos, y además puestos en los mismos programas donde están siendo secuencialmente identificados muchas de estas personas que no cumplen requisitos para poder participar dentro del aparato público, que nadie sabe cómo llegan, cómo los convocan, y simplemente se establece el vínculo de amistad. Eso es lo que el presidente se llena la boca diciendo que lucha contra la corrupción, pero ha hecho un festín del aparato público para sus amigos y para los hijos de sus amigos. Pero volviendo al tema del Pacto Perú, el presidente dice, vamos a hacer una reunión con todos los partidos políticos. No ha precisado qué partidos políticos. La Oficina de Registros de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones tiene inscritas a 24 agrupaciones políticas. Esas 24 van a participar en el próximo proceso electoral. Según las normas, no han quedado desvirtuadas ni siquiera por la última elección del Congreso, porque siempre, valgan verdades, los partidos se las han arreglado para ver cómo sobreviven y sobre todo cómo aumenta este número de ofertas electorales que realmente es terrible y hace nuestro sistema político uno de los peores del mundo. Más aún, ahora en el Congreso se está discutiendo la posibilidad de ver cómo se registran nuevas agrupaciones, de tal manera que para las elecciones del próximo 11 de abril del 2021 van a haber por lo menos 27, 28 partidos políticos participando. El presidente va a convocar a esos 28 partidos para establecer estos 5 puntos que él mencionó el día de ayer, uno de ellos que ya trató Jorge Montoya acerca de la integración del sistema de salud, que la verdad no parece que sea muy viable en la forma tan elemental como ha sido presentado, y en fin, o va a recurrir al Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional es una institución muy venida menos, pero que existe desde el gobierno del presidente Valentín Paniagua, el gobierno transitorio, que se consolidó también en el gobierno de Alejandro Toledo. Se establecieron más o menos más de 40, no recuerdo bien, políticas públicas. Ahí participaban los partidos, los gremios laborales, participaban toda la representación nacional posible a efectos de poder converger en ciertas propuestas. Y el Acuerdo Nacional ha sido utilizado como una carta debajo de la manga por el presidente cuando pechó a las clínicas privadas con la amenaza de querer expropiarlas, y tuvo que llamar a nuestro querido amigo Max Hernández, que está como secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, a efectos de que hubiera una convocatoria y sea el intermediario para solucionar un problema que Jorge Montoya lo ha descrito bien. Las clínicas no sabían, no tenían acuerdo, no habían suscrito ningún compromiso para ver cuántas personas debían ser trasladadas desde el sistema público hacia el sistema privado de salud a efectos de ser tratados. Ciertamente hay clínicas, y se ha evidenciado también a través de los medios de comunicación, que han cometido abusos, por supuesto que sí, pero la trampa ideológica está en generalizar, porque lo que hace, y le doy la razón a Jorge Montoya en eso, lo que hacen muchos periodistas, lo que hacen muchas ONG y lo que hace el gobierno es generalizar un concepto sobre la iniciativa privada. Oculta el gran aporte que la empresa privada, la iniciativa privada ha tenido, incluso en la lucha contra el coronavirus, pero resalta los defectos que producto del sistema es probable que se hayan podido generar. Y uno de ellos era el tema de las clínicas. Ni siquiera el 5% de las personas que estaban haciendo colapsar el sistema público de salud habían sido trasladadas o determinado su traslado hacia las clínicas privadas. Entonces, ¿cuál era la queja? ¿Por qué la amenaza de la expropiación que mereció hasta un comunicado de la CONFIEP? Yo, para finalizar, no voy a referirme a la falta de medidas concretas frente al COVID. Jorge Montoya lo ha dicho, también frente a la crisis económica. Eso sí, hay que resaltarlo. Recordemos que el año 2019 el gobierno de Vizcarra había terminado con un crecimiento del 2,1% del Producto Bruto Interno, el más bajo en 10 años. Ni siquiera en el gobierno de Yantumala, que no era muy afín a la iniciativa privada, se había caído tan bajo. En 10 años no habíamos tenido una caída tan enorme, tan profunda del Producto Bruto Interno. El 54% apenas del presupuesto público se había ejecutado, el 42% de la reconstrucción del norte, lo que obligó en noviembre del año pasado a que se cambie y se ponga la quinta persona al frente
del programa de reconstrucción del norte, que es la doctora Amalia Moreno, que venía de trabajar junto a nuestro amigo Carlos Neuhaus al frente de los Panamericanos, y que yo sí reconozco que es una persona muy capaz y muy interesada en los temas del Estado, y que además conoce puntualmente qué cosa es lo que se tiene que hacer. En realidad, el tema económico se les ha escapado de las manos, y ellos quieren hacer más bien que el coronavirus se presente como una especie de pretexto para señalar que esta terrible caída del 40% en abril del PBI, como de 34% en mayo, según registro, la ministra María Antonita Alba señala que tanto junio como julio hemos tenido una recuperación. Es obvio que haya alguna recuperación, pero estamos tan al fondo del pozo, que la verdad la medición es absurda y errónea por donde se le mire. Ya del Financial Times, de Economist, no vamos a decir por eso críticos peruanos ni opositores, prensa extranjera especializada ha señalado los errores tremendos que se ha cometido, y que muy bien ha subrayado Jorge Montoya, en el manejo de la pandemia y la parte económica. Yo termino con el último punto sobre no solamente lo de las promesas incumplidas, colegios, hospitales, todo lo que mi colega y amigo Philip Butters ha sacado recientemente en su programa, y que veo que es el único que se ha esforzado un poco por hacer eso. ¿Qué prometió el señor Vizcarra y qué cosa ha cumplido a la fecha? Es realmente increíble la cantidad de mentiras así realmente terribles, pero así con una cara de palo y una piel de hipopótamo tremenda, con la que se pueden ahora hacer ofertas de mejor presupuesto para el MIDIS. Dice que están trasladando 20.000 millones de soles. Claro, le están quitando, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo y a su programa de prevención de violencia familiar, para darle a la más grande sobona que tiene este gobierno, que es la ministra Gloria Montenegro, un caramelo, luego que habían recibido ya el año pasado, según ha declarado el día de hoy la doctora Delia Muñoz, que es experta en ese tipo de temas, 120 millones para hacer un plan de lucha contra la violencia familiar, del cual ninguno de nosotros sabemos en qué consiste ni qué efectos prácticos ha tenido. Y sin embargo, le han quitado 50 millones de soles a la Defensoría del Pueblo, que sí tenía un programa concreto de prevención, es decir, de formación, capacitación de las personas más humildes, que debían saber cuáles son sus derechos cuando hay violencia que la genera el marido al interior de su casa u otro personaje. En fin, hay muchas cosas evidentemente por responder y comentar. Yo, igual que Jorge Montoya, he querido hacer simplemente un perfil y redondear algunas de las impresiones que tengo sobre el mensaje y su contexto político, y repito, a la espera también de lo que diga el premier Pedro Cateriano el próximo lunes 3. Me someto a cualquier consulta, pregunta que tengan a bien ustedes formular. Muchas gracias. Gracias, César, por tu ponencia y tus comentarios. Ahora sí, vamos con algunas de las preguntas que hemos recibido. Recuerden, por favor, las preguntas siempre al chat. Tenemos la política en general de no tener micrófonos abiertos para comentarios, solamente la pregunta que vaya directa al chat. Este es para ambos. La lucha contra el narcotráfico no se ha mencionado en el discurso del 28 de julio. En sus opiniones, ¿por qué no se ha tocado con más detalle? La influencia de la corrupción de la droga sigue siendo un problema en la política regional. ¿Qué hacer? ¿Almirante? Sí. Sí lo ha mencionado, pero con unas cifras medias extrañas. O sea, mencionó cuántos operativos contra el narcotráfico se han realizado en el año. Es lo único que ha mencionado, un dato de esa naturaleza. Para información de todos, la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el terrorismo de verdad continúa. Si bien no es motivo de titulares ni de información en la prensa, las Fuerzas Armadas están haciéndola y la policía en lo que le corresponde. Eso de manera permanente, no ha parado en ningún momento con la pandemia. Lo que ha habido seguramente es al comienzo, por la cuarentena que hubo, que nadie podía salir, ellos también se han recluido y han evitado ser visibles. Luego que ya se abrió esto, ya nuevamente están visibles y están viendo, pero esa estrategia continúa, no ha sido suspendida en ningún momento. Perfecto, almirante. César. Sí, yo no tengo mucho más que agregar a lo dicho por Jorge Montoya. En realidad, parece ser que las prioridades han cambiado, ¿no?
Eso también hay que enfocarlo desde el punto de vista político, cómo cada presidente enfrenta a sus propios problemas y lo que Althusser decía de su visión marxista respecto a cómo la siempre infraestructura se coloca un tema sobre la superestructura económica cuando tenemos algún inconveniente. Por años, cuando enfrentábamos al terrorismo, recuerden ustedes que una prioridad en los mensajes presidenciales era hablar de la lucha contra el terrorismo. Evidentemente, eso varió cuando ya cae preso Abimael Guzmán, etcétera, ¿no? En el caso del narcotráfico, no le han dado la prioridad debida. Esperemos que, repito, en el mensaje de Pedro Cateriano haya representantes que exijan cuadros reales y absolutos sobre lo que se está haciendo para combatir. El responsable de Vida ha sacado también hace poco algunas, lo escuchaba en televisión, algunas cifras optimistas. Todo eso tendrá que ser corroborado por la realidad. Perfecto. Hay una pregunta, y esta es para el almirante. ¿Podría aclararnos su opinión de qué fue el error del gobierno al permitir que la prensa informara sobre los audios de la vergüenza que descubrió las actividades del caso Cuellos Blancos? Por lo que se ha entendido, pareciera que usted preferiría que la población no conociera las corruptelas de las autoridades y empresarios. ¿Es así o hemos entendido mal? Gracias por la aclaración. No, sí, no, ese tema se llevó de esa manera, como que era una buena cosa que los audios fueran conocidos por todos, cuando los audios no tenían realmente ningún valor legal en ese momento. Mi objeción es que esos audios fueron obtenidos en forma ilegal. Hubo una filtración. Solamente puede grabarse oficialmente con autorización de un juez y lo hace la policía. Eso ha sido filtrado a un medio de comunicación que era el que trabajaba estas noticias y las informaba, y ha mantenido abierto esto durante mucho tiempo. Eso ha sido permitido por el gobierno. O sea, no me pueden decir a mí que no. Yo lo sé, ha sido permitido por el gobierno. Eso no puede salir de la policía si no tiene alguna orden de alguien que le dé el visto bueno para hacerlo. Porque si no, a esa persona inmediatamente la dan de baja. Y no pasó nada. O sea, no digo que esté mal o que se quiera frenar o ocultar la corrupción. Eso no, de ninguna manera. La corrupción debe sancionarse con todo el rigor de la ley. Pero no puede maltratarse la honra de las personas que no tienen nada que ver con la corrupción y han sido involucradas indebidamente, como que las hay. Y eso ha sucedido a través de estos audios que han sido manejados tendenciosamente para causar daño político, más que combatir la corrupción. La corrupción sí se debe combatir y debe usarse todas las medidas que están al alcance para hacerlo. Pero también podría darse el caso de que se declaren inválidos estos audios por lo que ha sido publicado sin autorización. No lo sé, eso lo dirán los jueces. En ese sentido, iba mi observación, que ha habido una autorización gubernamental para que eso suceda. Si no, no hubiera podido suceder. Perfecto, gracias, almirante. Tengo una más. Creo que también es una más para ustedes dos. Ante la falta de veracidad de Vizcarra, obvia e indiscutible, ¿qué posición debemos tomar los ciudadanos? Una posición inmediata, y qué creen que sería una reacción. César, comenzamos contigo. Bueno, estamos ya en un año electoral y la experiencia nos indica que en los años electorales el presidente y todo el aparato público que lo acompaña va perdiendo poder. Y va perdiendo poder ante lo que yo en varias columnas he denominado el mayor y más grande partido político que existe en el Perú, que se llama burocracia. La burocracia peruana no ha sido vencida. La burocracia peruana es algo que se ha incrementado como beneficio de cada gobierno. En eso sí hay una secuencia instalada por cada administración gubernamental para favorecer a ciertas personas que calientan asientos, se hacen indispensables y no permiten una verdadera reforma del Estado. Cuando uno pide reforma del Estado, debería ponerse a pensar primero en lograr consenso político entre todas las fuerzas para poder realizarla. Y ese consenso no se va a realizar porque la mayoría de partidos, reconozcámoslo, lo que hacen es repartirse y distribuirse cuotas de poder a través del aparato público. Y ese es uno de los grandes problemas. De tal manera que nuestra actitud ante Vizcarra va a tener que ser solamente vigilancia del término de su gobierno, como bien ha dicho el almirante Montoya, que no se cometan más actos de corrupción bajo esta aureola que él ha querido crearse de ser
absolutamente contrario a la corrupción, y ya estamos diciendo que ni siquiera se atreve a abrir la boca de los beneficios que ha obtenido su propio brazo derecho, la señora Miriam Morales, secretaria general de la Presidencia de la República, y otros allegados más del aparato público. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. En segundo lugar, yo estimo que lamentablemente no va a haber grandes cumplimientos de los objetivos que se ha trazado el presidente Vizcarra, porque, repito, la burocracia que se encarga de hacer el último año, encarpetarlos, detenerlos, frenarlos, obstaculizarlos, de tal manera que no hay posibilidad de grandes cambios. Tercer lugar, yo soy de los que creo, y hace tiempo, producto de mis lecturas, indagaciones periodísticas sobre la personalidad del ingeniero Martín Vizcarra, que él no pretende la reelección. A mí me parece una pérdida de tiempo. Tenemos muchos amigos comunes y hay mucha gente que cree que sinceramente Vizcarra es un gran estratega político que está pensando en cómo quedarse. El día de ayer incluso en su mensaje tuvo frases muy contundentes señalando de que él estaba complementando un gobierno, que no le interesaba quedarse. Lo ha dicho en reiteradas oportunidades, y su personalidad, estudiada por sus tres biógrafos, que son Martín Rippel, Rafaela León y Marcos Cifuentes. Yo los invito a leer y cruzar información de los tres libros. Un poco el más sobonete es el de Rafaela León, que tuvo que acceder directamente al señor Vizcarra, habrá creado las condiciones seguramente para que el señor Vizcarra le ponga freno. Pero Martín Rippel es un libro extraordinario, y el de Marcos Cifuentes también. ¿Qué cosa dicen todos ellos? Igual que lo dice Carlos Meléndez, un gran politólogo peruano que radica en Chile y que escribe en Perú 21. El señor Vizcarra no le gusta acumular poder, lo que no le gusta es compartir poder. Por eso es que desde su ejercicio como gobernador de Moquegua, él supo deshacerse siempre de la oposición. Ha llegado en la presidencia de la República a deshacerse de un Congreso pintado como hostil y que no le permitía hacer su reforma. Pero no es un hombre acostumbrado a acumular poder, es un hombre parroquial, repito, es un hombre, sin ser peyorativo lo que digo, es un hombre provinciano, en el sentido que él es hombre de comarca, es hombre parroquial, ¿no es cierto? Que por eso es que tiene un grupo tan pequeño y tan íntimo de asesores que son los que lo conducen. Él no quiere quedarse. Apartemos de nuestra cabeza esa idea perturbadora, porque realmente distorsiona el juicio político sobre su presidencia, y más aún en este último año. Él no va a pretender, desde mi punto de vista, de ninguna manera quedarse en el poder. Almirante. Sí, concurro con todo lo que ha dicho César, y solamente añadiría algo para la pregunta de qué hacer con las mentiras. Simplemente recordarlas y saber que es una persona no confiable, que no dice la verdad, y las personas que no dicen la verdad o la ocultan o la disfrazan no deberían ser gobernantes. Y al Congreso para que lo tome en cuenta para cualquier acto de fiscalización posterior. Nada más. Perfecto. Pepe, te doy... Listo. Bueno, realmente muy interesante las exposiciones de ambos expositores. Pepe, video. Yo primeramente, perdón. Video. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, pero ponga el video. Ya, perdona. Ya. Sí. En primer lugar, quiero expresar mis excusas a muchísima gente que no se ha podido conectar con el programa por un error nuestro, como las cosas hay que decirlas como son, y esperemos que no volvamos a cometerlo. Seguramente a todas esas personas le vamos a hacer llegar la grabación para que puedan escuchar las magníficas exposiciones de ambos personajes que hemos tenido con nosotros. Solamente un par de temas que sí son convenientes, creo que revisar, expresar y analizar, ¿no? Uno de ellos, yo hoy día me permití enviarle a los dos expositores un video sobre la cita de Sao Paulo. La cita de Sao Paulo, que es una cita que ha reunido a todos los socialistas representativos de Sudamérica. Y no voy a tener necesidad de explicar quiénes eran cada uno de ellos, pues ahí tenemos desde Lula hasta Correa, pasando por el presidente argentino. Y este video que señalaba como cuestión de tema prioritario era una alerta a la Fuerza Armada chilena.
por la destrucción de Chile. Yo creo que ese es un tema que realmente merece un análisis y les voy a agradecer a los dos panelistas que digan, seguramente ya lo han visto, y que digan cuáles son sus expresiones o su análisis, ¿no? ¿Qué cosa piensan de este video de la reunión de Sao Paulo de todos estos señores izquierdistas que quieren dominar el Sudamérica como lo han hecho con Venezuela y con otros países que están con nosotros? Adicionalmente a eso, solamente puntualizar que es lamentable las 40.000 muertes que venían informándonos de afuera, que nosotros tendríamos que conocer y saber, y no lo supimos. A mí me avergüenza y me fastidia, como peruano, no tener la información clara, directa y transparente. Me huele a impedimento izquierdista dentro del gobierno que aparentemente ha querido hacer un viraje, que aplaudo y ojalá funcione, ¿no? De una izquierda hacia un centro. Ojalá sea así. Pero es preocupante, realmente preocupante, que no tengamos nosotros esa transparencia fundamental y prioritaria en circunstancias como las que vivimos actualmente. Nada más, le cedo el micro a Jorge y a César para que nos hablen un poco perdón, de este video que he tenido, que he recibido, que no sé, les he trasladado a ellos. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Bueno, con relación al Foro de Sao Paulo, es bueno decirlo por si acaso alguien no se acuerda. Desde el año 90 viene funcionando, se reúnen todos los socialistas, toda la izquierda de Latinoamérica, financiado por Venezuela, Cuba, inicialmente también por Brasil, el Partido de los Trabajadores. Y en la última reunión que tuvieron en julio del año pasado, tomaron una serie de decisiones sobre lo que tenían que hacer para ir avanzando en su estrategia de la toma del poder. Y una de esas cosas fue generar los disturbios que hubieron en Colombia, en Ecuador y en Chile, con prioridad en Chile definitivamente. Colombia lo manejó por la experiencia que tiene de manera más rápida, aunque le ha seguido los rezagos. Ecuador es otra realidad, igual lo pudo controlar, pero en Chile tuvieron una preparación tan buena y una infiltración de gente, agitadores profesionales, delincuentes profesionales, para decirlo con las palabras correctas, que se han inquistado en la sociedad chilena, están camuflados, están recibiendo ahí ayuda de alguien y están generando toda esta situación de ruptura del orden social completamente. O sea, no tienen respeto por nada. Han destruido estatuas de sus héroes, han quemado iglesias, han atacado a residencias familiares, han incendiado iglesias también. O sea, y han generado una inestabilidad tremenda. Han paralizado Santiago durante mucho tiempo. Y esto es ordenado por el Foro de Sao Paulo. Todo lo que hablan ellos lo tienen escrito, es cuestión de investigar un poco en internet y salen, no tienen temor en decirlo, a su manera. Por eso acá se criticó mucho cuando trajeron a los médicos cubanos, porque Cuba es uno de los puntos donde se infiltra la gente, donde siembra este tipo de personas, agitadores. Y acá tenemos unos médicos cubanos que nadie sabe qué están haciendo. No hay fiscalización de ningún tipo. Los metió el ministro saliente de Salud, pasando por encima de Relaciones Exteriores, porque no participó en ese tema. Y se lavaban las manos diciendo de que era un pedido de los gobiernos regionales, como si los gobiernos regionales fueran repúblicas independientes. Las relaciones exteriores del país la lleva el presidente, y el presidente ha aceptado esto, o sea, él tiene conocimiento de lo que está sucediendo. Entonces, esto es muy peligroso. La actividad de la izquierda permanente no tiene una contraparte en la derecha de ningún tipo. La derecha vive en el mejor de los mundos, siempre cree que todo va a salir bien, pero no hay ningún activismo de derecha en la sociedad. Realmente no lo hay. ¿Cómo contrarrestar esto ideológicamente en las universidades, en los sitios de discusión? Yo lo veo muy difícil porque no hay gente preparada para hacerlo. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo con Jorge.
Yo puedo interrumpirte, César, un minuto. Sí, cómo no. Gracias. El tema justamente que acaba de mencionar el almirante es el tema de los médicos cubanos que fueron asignados a Arequipa. Y de ello no sabemos absolutamente nada. Y Arequipa pasa por una circunstancia y una situación realmente deplorable, que gracias a la intervención de una forma u otra de salud, de Fiorella, que ha tenido una acción realmente importante, no hemos tenido ninguna información sobre lo que han hecho los médicos cubanos en Arequipa. Perdóname la interrupción. Sigue adelante, César. No, de acuerdo, Pepe. Solamente para manifestar mi identidad con lo último que había dicho Jorge, la izquierda en el Perú trabaja. Y es verdad que la derecha es ociosa. Y no solamente ya esto compete a la derecha, sino también a los partidos de centro, que antes eran la resistencia, incluso a la penetración ideológica del radicalismo marxista, como era el APRA. Ya sabemos la situación del APRA. Para esto hubo gente de la derecha que se coaligó también con la izquierda, precisamente para desaparecer del mapa al APRA, que, dicho sea de paso, tampoco hizo mucho esfuerzo por su propia supervivencia y tuvo muchos errores que cometió, sin ninguna duda. Pero el mapa está así. La izquierda, pese a la caída del muro de Berlín, no se acomplejó, trabajó y sigue trabajando, penetrando ¿en dónde? En todo el aparato del Estado. Está metido en salud, en educación, en seguridad interna, o sea, en el Ministerio del Interior, en defensa, en justicia, en el Ministerio de Inclusión Social, en el Ministerio de Cultura. Forman talleres culturales para preparar chicos en los barrios marginales de todo el Perú, se han metido a la Defensoría del Pueblo, tienen una predominancia enorme para penetrar al Estado. Y por supuesto, como bien dice Jorge, y lo decía el video, lo que procuran es la eclosión del sistema para echarle la culpa al capitalismo, a la libertad de mercado, al libre intercambio de bienes y servicios, como el responsable de todo ello. En todo caso, hay que estar preparados y, como sugiere Jorge, trabajar. Esto se responde con trabajo y con inversión, no asustándose así como los amigos que cada 5 años, ¿no? Los banqueros corren, uy, no, hay que elegir a una presidenta, a un presidente que nos defienda. Tremendo error. Esto comparto con Aldo Mariátegui, con Micael Garrido Leca, con Ricardo Vázquez Couso, mucha gente liberal que la verdad se la juega por un principio absolutamente liberal que debe vivir el Perú, lejano de todos estos radicalismos perversos del marxismo. Pero hay que reconocer una realidad. Acá los grandes empresarios parece que estuvieran en una hamaca, ¿no? En el mejor de los mundos y desarrollando una vida como que si no existiera la política, sino cada 5 años para sacar de la billetera y ponerle a un candidato presidencial. Tremendo error, tremenda negligencia, tremendo vacío que se está generando en el Perú. Más tarde no lloren por eso, porque esa es la pura realidad que lo acaba de describir el almirante Montoya. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de mencionar César, agregando un par de temas más. El primero, que siempre vengo yo expresándolo en los webinars que tenemos, o que tenemos aquí, este es el 11º, en el cual lo que tenemos que buscar es la unificación de todos los personajes políticos capaces y que crean de que este país requiere y es necesario que nos unamos todos para buscar un desarrollo importantísimo futuro con estas circunstancias de la pandemia, que va a ser complicadísimo, si no vamos a caer en el populismo y una serie de cosas más. Para agregar y finalizar, primero agradecerles a ustedes por su demostración en su interés por el Perú, porque sé que es así, a margen de que están diciendo las cosas directas y las críticas como deben ser, que muchos otros piensan que no se debe criticar tanto. Yo creo que en circunstancias como estas tenemos que ser críticos y tenemos que buscar la unificación de las personas, que sabemos que si no nos unimos, este país no va a llegar a buen puerto. Solamente una recomendación final. He recibido un video muy lindo de Renato Cisneros,
en el cual menciona, Renato pues es un periodista joven, consagrado, inteligente, en la cual menciona todos los dichos o las frases de los grandes personajes del país. A pesar de que hay muchas frases un poco negativas, pero hay otras frases realmente positivas. Y una de ellas es la de Basadre, que dice él que el Perú es más grande que sus problemas. Y el otro, aunque no lo creamos, de José Carlos Mariátegui, que dice que el Perú es el fragmento de un mundo que sigue una trayectoria solidaria, que creo que es lo que nosotros vamos a tener que buscar a muy corto plazo. Reiterando mi agradecimiento a ustedes dos y al público presente, les mando un cordial saludo y les digo que el día miércoles 5 de agosto voy a tener hasta ahora a Roque Benavides como expositor y seguramente a otro personaje que lo acompañe. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y un cordial abrazo a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Pepe. Gracias, Ítalo. Gracias, Pepe. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, Pepe. Gracias, Jorge. Jorge, gran abrazo. Sí. Un abrazo, César.